Luz y sal, hermanos. En esta ocasión nos toca ver la lección número 12, que es la Santísima Trinidad. Como subtítulo, Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad. Cristo en su eternidad divina. El incomprensible hecho de que Dios, sin dejar su naturaleza divina, asumiera la naturaleza humana para ser de este modo a la vez Dios y hombre verdadero. De este modo, Jesucristo es el hombre perfectísimo. Vamos ahora a intentar hablar de la persona de Cristo en cuanto a Dios, a fin de tratar de conocerlo más enteramente. Veremos dos cosas. Debemos tener presente que nos estamos adentrando en la contemplación del misterio de los misterios, el misterio de la esencia de Dios, al que llamamos el misterio de la unidad y Trinidad divina. Segundo, al decir que trataremos de conocer más enteramente a Cristo, no queremos decir enteramente en cuanto a cantidad, de abarcarlo todo, que eso es imposible, sino que ya lo hemos considerado en cuanto a hombre, y nos falta considerar que también es Dios para que su figura nos resulte completa. Precisión en el lenguaje. Al hablar de la esencia de Dios, de cómo es Dios, por ser un misterio incomprensible, resulta difícil explicarlo. Por ello debemos ser cuidadosos al expresarnos, empleando las palabras adecuadas para no crear confusión. Por ejemplo, hablando de Dios y de Cristo, siempre será correcto decir que Cristo es Dios, pero no será correcto decir que Dios es Cristo, porque Dios es desde toda la eternidad, en tanto que Cristo es Dios porque en un preciso momento de la historia se encarnó para hacerse hombre. De manera igual, al hablar de la Santísima Trinidad, es conveniente utilizar palabras precisas para dar a entender lo que queremos decir. Procedencias en Dios. Origen o procedencia es el acto por el cual una persona, animal o cosa procede de otra manera real. Las procesiones pueden ser de dos clases: inmanentes, si permanecen en aquel del que proceden; transeúntes, cuando tienen existencia fuera del que proceden. En Dios también se dan procedencias de ambas clases: las inmanentes, que permanecen dentro de él; las que tienen lugar dentro de la esencia divina y dentro del misterio de la unidad y Trinidad de Dios. Las procedencias de Dios transuentes son las que, teniendo lugar fuera de Dios, dan origen a la creación y a las criaturas, a su conservación y gobierno del universo. En toda procedencia existen dos elementos: el que da origen y el originado. Ejemplos: el Padre es el que origina y el Hijo es el originado. El arroyo procede de una fuente, el calor procede del sol. Debemos entonces, según estos tres ejemplos, que en el primero existe relación de origen entre el sol y el calor; en el segundo, relación de emanación entre la fuente y el arroyo; en el tercero, relación de generación entre el Padre y el Hijo. Trinidad de personas en un solo Dios. El misterio de la esencia de Dios, esto es, lo que de Él no podemos entender, consiste en que en Dios hay tres personas perfectamente distintas en la unidad de una sola naturaleza, por lo que las tres divinas personas son enteramente iguales, al mismo tiempo que la distinción de cada una es perfecta. Explicación del misterio. Tomando en cuenta que el Señor quiere que los hombres la empleen en el esfuerzo de llegar a conocerle ayudados por la divina luz, este misterio ha sido explicado por el magisterio de la Iglesia. Para facilidad de comprensión, vamos a hablar de Dios a la manera de los hombres, de modo que supondremos al Señor actuando por pasos hasta llegar a integrar la Trinidad. Pero en realidad de Dios debemos decir que Él es acto puro, es decir, que su forma de ser es inmutable, sin variación eternamente, pues tiene en acto toda posibilidad, toda potencia. En suma,
Dios es en su esencia acto puro, inmutable, eterno, sin posibilidad de cambio o variación. El principio de todo. El principio de todo es el Padre. El Padre, ser inteligente, tiene dos procesiones inmanentes, una según la de acción, de entender, y la otra según la de amar. Por vía del entendimiento, el Padre se conoce, es decir, lo mismo que nosotros sucede cuando conocemos algo. Se representa en la mente una imagen de sí mismo, una imagen perfectísima, porque en Dios todo es de suma perfección. Es decir, esa imagen suya tiene todas sus perfecciones, incluso la perfección de existir desde la eternidad, y tiene todas sus propiedades, por lo cual tiene su misma naturaleza como el Padre. Su imagen viva tiene inteligencia y voluntad. La procedencia por vía del amor. La segunda y última de las procesiones inmanentes en Dios es la de la voluntad, esto es, el querer, el amar, el Padre, encontrando a su Hijo igual a Él y perfectísimo, le ama con amor infinito. Por su parte, el Hijo ama a su Padre con el mismo amor. El amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo es una aspiración activa, que está en el Padre y en el Hijo, a la cual se le conoce como término de amor entre el Padre y el Hijo, y a la cual la Sagrada Escritura da diversos nombres. Entre ellos le llama Espíritu Santo, amor, don, paráclito, Espíritu de verdad, virtud del Altísimo, dedo de Dios, sello, unión, fuego, fuente viva y unción. Siendo activa esta aspiración, tiene vida, lo que procede del Padre y del Hijo como término de amor. Comunidad en la acción ad extra. Las procesiones transuentes en Dios son la creación, el mantenimiento y el gobierno de sus criaturas, lo que comúnmente conocemos como la divina providencia. Aunque toda acción de la Santísima Trinidad ad extra, en latín, hacia afuera, esto es, fuera de su misterio, hacia las criaturas, es obra común de las tres divinas personas. Los hombres acostumbramos a atribuir determinados actos a cada una de ellas. Al Padre, la creación, la providencia de sus criaturas, el poder, la fuerza, el designio de salvación de la humanidad, caída del pecado, el premio, remuneración y el destino final del hombre. Al Hijo, Verbo de Dios, e imagen expresión del Padre, comunicación divina, le atribuimos la palabra sagrada contenida en la Biblia como presencia divina, la obra de la redención, la fundación de la Iglesia, el juicio final y ser cabeza de la humanidad en su peregrinar hacia el Padre. Su último fin, todo lo cual constituye la obra mesiánica de Cristo, el ungido de Dios. Al Espíritu Santo, le atribuimos la obra de santificación con todo lo que ella implica, el amor, la luz, la sabiduría, la acción de la gracia, los llamados dones del Espíritu Santo y los carismas. La presencia trinitaria de la creación. La Sagrada Escritura nos habla de la existencia de las tres divinas personas en Dios desde sus primeras páginas, que si bien el hombre no puede ciertamente conocer esta verdad por sus solas fuerzas, la revelación se lo da a conocer desde el principio. Veamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes de la tierra, cuando no existían los abismos, fui engendrada.
La sabiduría de Dios es Jesucristo, conforme a lo que enseña San Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. También la unidad de Dios fue revelada. Junto con la revelación trinitaria de Dios, se nos habla en el comienzo del Génesis de su unidad en estos dos pasajes en que parece que las tres divinas personas deliberan sobre lo que hay que hacer con respecto al hombre, mostrando su preocupación por él. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, como semejanza nuestra. Dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Testimonios de la divinidad de Cristo. Ya hemos visto que en el momento de la anunciación a María Santísima, el arcángel San Gabriel le hizo saber: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pero el Padre y el Espíritu Santo también dieron testimonio de la divinidad de Cristo, de modo directo y sensible a los ojos y a los oídos de los hombres. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizando también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. En este pasaje se nos recuerda que la generación de Cristo como Hijo de Dios fue anunciada en el Antiguo Testamento. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Me ha dicho: tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. En medio de la escena magnífica y gloriosa de la transfiguración del Señor, escucharon Pedro, Santiago y Juan nuevamente la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Todo esto también estaba ya predicho en la Sagrada Escritura. He aquí que mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, de quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Moisés se encarga de dar de parte de Yahvé al pueblo una advertencia a la que parece aludir el Padre en aquella transfiguración, y Yahvé me dijo a mí: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Jesús exclama delante de Andrés y Felipe: ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado hasta esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús le respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la lección número 12, Luz y Sal.